Por supuesto, las variables tienen que ser no comprobadas para que dentro del abordaje de la investigación se pueda conseguir la aprobación o no de dicha variable. ¿En cuáles condiciones? En condiciones, por supuesto, rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento en particular. Repito, la investigación experimental, recuerde que estamos hablando, para que no se me pierdan, de los tipos de investigación, y ya vamos por el punto de la investigación según las variables. Según las variables, para que no me pierdan el hilo. Entonces, según las variables, vamos a tener la investigación experimental y la investigación cuasi experimental. La investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental. Aquí hago un pequeño alto para que no se crean que los voy a aturdir tanto tiempo con mi discurso. La clase de nosotros es mucho más dinámica y va a ser mucho más participativa. Lo que pasa es que esta es nuestra primera clase introductoria, donde vamos a manejar los tipos de investigación. Ya en la próxima clase van a participar mucho más ustedes, porque me van a presentar el título del trabajo. Entonces, por el hecho de que estemos online, no quiere decir que yo voy a monopolizar completamente a lo largo del semestre la conversación. Insisto, nuestro enfoque investigativo y nuestro objetivo principal, que es obtener nuestro trabajo final, va a permitir mucha mayor participación de todos y cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes en varios tramos de nuestra clase va a tener muchísima participación. Así que no crean que yo voy a monopolizar completamente la clase. La vamos a hacer mucho más dinámica, vamos a aprender, vamos a reforzar mucho más nuestro conocimiento, y no se las voy a hacer tan pesadas, puesto que va a ser mucho más participativa una vez vayámonos adentrando a nuestra carne de nuestra materia, y donde ustedes necesariamente, obligatoriamente van a tener que ir participando, aportando los avances que vayan haciendo en su materia de investigación. Hago esta salvedad porque generalmente no me gusta completamente monopolizar absolutamente la totalidad de la clase, puesto que no tengo la certeza de esa manera que se me está comprendiendo la información que yo quiero transmitirles a ustedes. Dicho esto, volvemos nuevamente para concretar los tipos de lo que estamos hablando, de los tipos de investigación según las variables. Entonces decíamos que según las variables tenemos la investigación experimental y la investigación cuasi experimental. Decíamos entonces que la investigación experimental se presenta mediante la manipulación de una variable experimental no comprobada. ¿En qué condiciones? En condiciones rigurosamente comprobadas, con el fin de ¿qué? De describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o un acontecimiento particular. Eso es lo que entendemos como investigación experimental. La investigación entonces cuasi experimental es el tipo de investigación que no asigna los sujetos al azar, sino que trabaja con grupos intactos. Se basa entonces en los principios encontrados en el método científico. Con esta pequeña definición, nosotros pasamos a otro tópico de nuestra presentación de hoy, que es el tipo de investigación, y
teníamos que la última que habíamos tratado era según las variables. Pasemos entonces a otra parte del tipo de investigación que viene a ser según el nivel de medición y análisis de la información. Repito, este enfoque va a ser según el nivel de medición y análisis de la información. Aquí sí tenemos alrededor casi de 10 tipos de investigación. Vamos a tratarla igualmente de manera somera, pero es necesario que tengamos por lo menos el conocimiento exacto de cada una de los tipos de investigación y cuál es según la óptica que se presenta dentro de la metodología. Entonces, según el nivel de medición y el análisis de la información, vamos a tener la investigación cuantitativa, lo que se conoce también como la investigación cualitativa. Vamos a tener la investigación cuasi cuantitativa. También vamos a tener la investigación descriptiva, la investigación explicativa, la investigación exploratoria y finalizamos con la investigación inferencial, la investigación predictiva, la investigación tecnológica y la investigación sistémica. Entonces, de manera pausada, entonces, vamos a ir desarrollando cada una de ellas para tener un conocimiento somero de qué trata, de qué lleva cada una de estas investigaciones. Entonces, vamos por orden. La investigación cuantitativa refleja la necesidad, como dice el nombre, de quanti, que significa cantidad, cantidad, la misma palabra nos lo indica. La investigación cuantitativa refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes. Cada cuánto ocurren o con qué frecuencia ocurren los fenómenos, con qué magnitud. Son algunas de las preguntas que el investigador en una investigación cuantitativa intenta responder. Repito, la investigación cuantitativa, como su nombre lo indica, refleja la necesidad de medir o estimar magnitudes. Y más o menos, para que se entienda claramente, qué tipo de preguntas más o menos se hace el investigador para tratar de hallar o medir la estimación que quiere conseguir. Cada cuánto tiempo ocurre o con qué frecuencia ocurre tal o cual fenómeno. Con qué magnitud ocurrió el sismo, por ejemplo. Esas son las preguntas más o menos que se hace un investigador en una investigación cuantitativa. La recolección de los datos, por ende, entonces se va a enfocar siempre en la medición y debe poder representarse mediante números. Siempre la investigación cuantitativa, porque es de cantidad, siempre se va a representar sus resultados mediante números. Investigación cualitativa. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso de investigación. Repito, en la gran mayoría de las investigaciones de tipo cualitativo, no se me confunda el término, en las investigaciones cualitativas, la mayoría de los estudios no se prueban las hipótesis, sino que se generan durante el mismo proceso de esa investigación. Se fundamentan en entender el significado de las acciones de los seres vivos o de los fenómenos que se están investigando.
las cualidades del fenómeno a investigar. Si hablamos entonces de la investigación cualitativa y la cuantitativa, ahora vamos a hablar de lo que conoce la metodología o nos enseña la metodología como la investigación cuasi cuantitativa. Investigación cuasi cuantitativa. Este es un tipo de investigación mixta que utiliza la fortaleza de uno y de otro enfoque. Es decir, cuasi cuantitativa utiliza siempre la fortaleza de uno u otro enfoque y los combina y trata siempre de minimizar sus potencialidades y sus debilidades. La decisión de utilizar un método mixto es apropiada cuando se agrega valor al estudio en comparación con utilizar un método solo. Es decir, para agregarle valor, para que tenga más sustentación un estudio determinado, entonces se utilizan esta investigación cuantitativa donde se mezclan ambos métodos para tratar entonces, basándose en el sustento investigativo de la simbiosis de los dos métodos, tratar de tener una mayor comparación, una mayor validez en dicho estudio, basándose o apoyándose en dos tipos de investigación o en dos fórmulas para investigar. La investigación descriptiva, como su nombre lo indica, es donde se describen y se buscan especificar las propiedades de un objeto estudiado. Sencillo, la investigación descriptiva. Es donde se describe completamente y se quiere especificar el objeto o el fenómeno que se pretende estudiar. La investigación explicativa explica, busca el porqué de los hechos mediante la relación causa-efecto. Antes de finalizar, ya estamos pronto a finalizar nuestra primera clase. Todo esto que estamos viendo hoy, recuerdo otra vez y me retrotraigo, porque a lo mejor yo llevo el orden porque soy el que tiene sistematizado toda la conceptualización que vamos a ver en el día de hoy, todo lo condensado que yo quiero que reciban el día de hoy. Y a lo mejor alguien, si está agobiado o de repente se me distrajo un poquito, pensará, ajá, pero ¿por qué el profesor me está hablando tanto de esto, tanto de lo otro, y me habla de cuantitativo, de cualitativo, y tiene rato hablándome de investigación, 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 y pareciera que me está repitiendo lo mismo siempre? No. Estoy describiendo, o tenemos ya a lo largo de nuestra clase, describiendo los tipos de investigación, en qué consisten cada uno de ellos, por qué, para qué estamos haciendo esto, para llenar el espacio. No, estamos llenándonos de información de todos los tipos de investigación que existen con el objeto de nosotros concienzudamente ir analizando toda esta información que hoy estamos recibiendo para nosotros entonces elegir de acuerdo a lo que nosotros o a la óptica que nosotros queramos darle a nuestro trabajo de investigación, elegir qué tipo de investigación o a qué tipo de investigación yo me quiero acoger de acuerdo a mi objeto de estudio. Yo quiero que se me quede perfectamente claro que toda esta información que estamos dando, no la estamos dando, insisto, por rellenar un espacio, sino para que esta información me sirva como herramienta para yo irme por el camino que yo voy a elegir de acuerdo al trabajo investigativo que yo voy a hacer. Por eso es que es necesario conocer todos los tipos de investigación para que una vez yo la digiera todo el conocimiento que me fue suministrado hoy, yo aborde mi investigación de acuerdo a la información que me estaban dando en mi clase. De manera tal que entonces,
abordamos la investigación exploratoria. ¿Y en qué consiste la investigación exploratoria? La investigación exploratoria tiene como objetivo captar una perspectiva general de un problema. Insisto, la exploratoria tiene como objetivo captar una perspectiva general de un problema para así encontrar otros problemas o lo que a veces denomina las personas que elaboran bibliografía de metodología, para así encontrar sus problemas más precisos y claros, ayudándonos entonces así a desarrollar una verdadera hipótesis. Repito, la investigación exploratoria tiene como objetivo captar una perspectiva general a partir de una muestra. Los investigadores quieren entonces encontrar a partir de eso una serie de subproblemas más precisos y claros, ayudando así a desarrollar una hipótesis. La investigación inferencial no es más que un proceso que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población. ¿A partir de qué? A partir también de una muestra. Los investigadores quieren sacar conclusiones importantes sobre una población más grande utilizando solo una muestra representativa. Repito, la investigación inferencial no es más que aquella que permite hacer generalizaciones precisas sobre una población específica, pero partiendo de ¿qué? De una pequeña muestra. Los investigadores quieren sacar entonces conclusiones importantes sobre una población más grande utilizando ¿qué cosa? Una pequeña muestra. Es decir, si nosotros queremos consultar o saber, por poner un ejemplo, cuál es la preferencia electoral de la población en un momento determinado, cuál es su preferencia electoral, no necesitamos hacer una encuesta de toda la población en general, de todo el país, con una pequeña muestra y de acuerdo a una regla basada en técnicas de estudio, se puede obtener esa información, pero con una sola pequeña muestra. Investigación predictiva. Esta tiene como propósito anticipar entonces situaciones futuras. ¿A partir de qué? A partir del conocimiento de las condiciones previas. Requiere, por supuesto, también de exploración, descripción, comparación, análisis y explicación. Su principal función de esta investigación predictiva es que predecir la dirección futura de los eventos investigados. Por ejemplo, ¿cómo puedo entender yo qué es una investigación predictiva? Por ejemplo, una investigación de mercadeo. ¿Qué producto le gusta consumir más a un cierto tipo de población? Ya sea bebida gaseosa, etílica, la que sea. Se hace un estudio de mercadeo y más o menos se puede predecir mediante una investigación predictiva cuáles son más o menos los gustos que tiene una población específica, y de esa manera entonces se beneficia el mercado, puesto que diseñarán políticas y diseño de mercadotecnia para expandir los ingresos de la empresa de acuerdo a esa investigación previa que permitió cerciorarse del comportamiento del cliente, aunque ese comportamiento vaya a hacerse efectivo a futuro, pero con la investigación predictiva se logró realizar ese estudio basándose en ¿qué? En una serie de técnicas de investigación y descripción y exploración del comportamiento y el análisis de ese comportamiento, cuya explicación va a valorar cuál es el comportamiento real que pueden tener los clientes a futuro. Investigación tecnológica. Con la investigación tecnológica se entiende la que realizan las ciencias de ingeniería y se designan en un ámbito de producción, de conocimiento, de todo tipo de tecnología validado, que incluye, por supuesto, tanto los productos cognitivos, las teorías, las técnicas, la tecnología, las maquinarias, las patentes, etc. La investigación sistémica
es un proceso sistemático, organizado y objetivo. ¿Destinado a qué? A responder a una pregunta sistemática a partir siempre de qué? De una hipótesis. Una hipótesis u objetivo de trabajo que recogen unos datos según un plan ya preestablecido, que una vez analizados e interpretados modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los conocimientos ya existentes. Mis queridos estudiantes, nos falta por abordar de este tema, les voy a decir, las técnicas de obtención de datos, según las técnicas de obtención de datos, que es la investigación participativa, la investigación de alta interferencia, la investigación de baja interferencia. Y también nos falta, según la ubicación temporal, que en qué consiste una investigación histórica, una investigación longitudinal y una investigación dinámica o estática. Y por último, según las fuentes de información, y esta es muy importante, porque generalmente este tipo de investigación es la que abordamos nosotros. No necesariamente esa, pero muchas veces abordamos esta. Según la fuente de información, la investigación puede ser documental o investigación de campo. De manera tal de que en vista de que ya son las 4 de la tarde y no quiero abusar más de su tiempo, creo que vamos a dejar estos 3 puntos que nos faltan para la próxima clase y esta información de todas maneras va a subirse al portal como para que ya la vayan manejando de manera tal de que si esto va a influir en la elección de su tema. Cualquier cosa para la elección del tema, si quieren, estoy a la orden por el grupo, por el particular, como quieran, pero estamos a la orden para generar un feedback para si necesitan obtener más información de acuerdo a la obtención del tema.